La falta, la falta de respuesta eficaz y factores ambientales agravan la situación, según expertos como Herbert Cuba, quien resalta la importancia de una estrategia integral y la validación de nuevas vacunas, como la TAC-003 por la OMS, que promete mejorar la prevención en áreas altamente afectadas. Eso sería, doctor. Muy buena, muy buena noticia, porque realmente vamos a hablar sobre ello y realmente vivimos en una epidemia, ¿no? Pero que realmente lleguen las vacunas y que sean distribuidas ante la población más con mayor incidencia. Muy bien, muchas gracias, Angie. ¿Quién sigue? Yo, doctor. Perfecto, gracias. ¿Se puede accionar? Muy bien, Lorena, sí se ve. Ya. Bueno, mi noticia epidemiológica es aumentan las muertes por golpe de calor en México. Corresponde al 13 de mayo de este año, que corresponde a la semana epidemiológica número 20. El periódico es del diario La Verdad Noticias. Y bueno, en resumen, de acuerdo con el corte más reciente de la Secretaría de Salud Federal, en su informe semanal de vigilancia epidemiológica, se revelaron que desde el 17 de marzo hasta el 13 de mayo se han registrado 337 casos acumulados de daños a la salud y 7 defunciones por temperaturas extremas. De acuerdo con la Dependencia de Salud, Tabasco registra 4 casos, Oaxaca 2 casos y Chiapas una muerte. Este fin de semana en San Luis Potosí, donde el termómetro ha alcanzado hasta los 45 grados, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 de los servicios estatales de salud dio a conocer que se tiene un registro de 10 personas fallecidas, víctimas de golpe de calor. Sin embargo, se está investigando si 5 de estas muertes fueron realmente por golpe de calor. La noticia de interés internacional en cuanto a las variables epidemiológicas, el lugar es México, tiempo es la semana epidemiológica número 20, y bueno, las personas son los ciudadanos de México. En conclusión, debido a estas altas olas de calor, se recomienda el uso de sombrillas, sombreros, protector, uso de ropa fresca, manera tras hidratación y evitar exponerse mucho tiempo al sol. Estas son medidas preventivas, recalcando que por cualquier síntoma como mareos, confusión, visión borrosa, etc., se pide acudir a un establecimiento de salud para ser atendido correctamente y prevenir un golpe de calor devastador. Gracias, Lorena. Así como hemos tenido nosotros esa poca temperatura a comparación de lo de México, se imagina, más que todo en adultos mayores, ¿no? Cómo estarán padeciendo y las enfermedades que pueden tener consigo. Gracias, Lorena. Valeria, Sí, doctora, ahí comparto. gracias. Sí se logra ver, ¿verdad? Perfecto, sí se ve. Ya. Gracias. Esta es una noticia del día 15 de mayo de este año. Titula como MINSA y Salud fortalecen estrategias de calidad de atención a la población frente al dengue. Es del diario El Correo. El resumen de la noticia nos comenta que los equipos técnicos del Ministerio de Salud, MINSA y del Seguro Social de Salud, E-Salud, sostuvieron una importante reunión para el trabajo para analizar las estrategias adoptadas en favor de la mejora de la calidad de la atención frente al dengue. El interés de esta noticia es de interés nacional. Las variables epidemiológicas tenemos que el lugar es en Perú. La persona sería todos los peruanos, tanto como los asegurados como los beneficiarios del SIS. Y la semana epidemiológica en la que se encuentra es esta semana, la semana 20. Y en conclusión, podemos llegar que los casos de dengue han ido a un acelerado crecimiento, justo como lo comentaba mi compañera anterior en hace dos presentaciones. Se podría considerar que ya es una epidemia, ¿no? Entonces, ha superado todos los casos y las medidas posibles a tomar. Es por eso que han juntado, han aunado sus servicios, tanto MINSA como de salud, para poder brindarle un mejor servicio de calidad a las personas, un mejor tratamiento y una mejor supervivencia, ¿no? Ese es el detalle de hoy día, doctora. Específicamente, sí, tenemos que fortalecer, pues el sector salud no solamente es MINSA, es salud, las Fuerzas Armadas y todos que brindan salud, porque por Ujú. más que digan que ha disminuido, pues veo que siguen aumentando los casos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién continúa?
Alexandra, Yo, doctora, ahorita le presento. gracias. Sí se ve, Mm, puedes Ya, iniciar. ya. Bueno, mi noticia epidemiológica es del 10 de mayo del 2024. Es alerta epidemiológica Oropuche en la región de las Américas. Bueno, esta alerta que se publicó se informa sobre brotes del virus de Oropuche tanto en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, con un total de 5.193 casos confirmados. Y síntomas incluyen fiebre alta, cefalea, mialgias y artralgias. No, como se sabe, no hay vacunas específicas ni tratamientos antivirales, por lo que este enfoque es paliativo y se recomienda intensificar la vigilancia y el control vectorial y la prevención, incluyendo la eliminación de criaderos y el uso de repelentes. El diagnóstico se realiza mediante métodos moleculares y serológicos y se insta a implementar medidas de prevención y control. Bueno, en conclusión de esta alerta destaca la importancia de intensificar la vigilancia para la detección temprana de casos, actualizar al personal de salud en el manejo adecuado de la enfermedad e informar a la población sobre medidas de prevención y control. Y también se enfatiza la necesidad de un diagnóstico clínico preciso, el cual es fundamental para confirmar los casos, caracterizar los brotes y monitorear la evolución de la enfermedad. Bueno, esta fue la Semana Epidemiológica 19 y dirigida a la población sudamericana. Gracias. Así es. Pregunto, ¿tenemos Oropuche acá? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hay Oropuche o no hay Oropuche? Calladitos. Sí hay Oropuche. Dale, dale. Puedes iniciar. A las horas Gracias. que ¿Se ve? Sí se ve, Dana, puedes iniciar. Eh, Buenos días. Esta noticia epidemiológica se llama Inicio de la temporada de mayor circulación del virus de influenza y otros virus respiratorios y circulación concomitante de dengue en el hemisferio sur. Esta noticia es del 8 de mayo. La fuente es la OPS. En resumen, se alerta sobre el inicio de la temporada de mayor circulación del virus de influenza y otros virus respiratorios en Sudamérica, coincidiendo con una elevada circulación de casos de dengue en varios países de la región. Se tienen cifras de casos de enfermedades respiratorias e influenza para las subregiones del Cono Sur y Andina, destacando los aumentos observados en Chile, sobre todo con respecto a la influenza, y Ecuador con respecto al virus sincitial respiratorio. Eh, Asimismo, se presentan los datos de casos de dengue y dengue grave reportados hasta la semana epidemiológica 18, los cuales muestran incrementos significativos en comparación con años anteriores en ambas subregiones, particularmente en países como Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador y Perú. Esta noticia es de interés internacional. El lugar Sudamérica, subregiones del Cono Sur, como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, y andino, como Colombia, Ecuador, Perú. Esta corresponde a la semana epidemiológica 19 y la población afectada es la de Sudamérica. En conclusión, ante la concurrencia de una elevada circulación de dengue y el inicio de la temporada de mayor actividad de virus respiratorios e influenza en el hemisferio sur, la OPS insta a los Estados miembros a revisar y adecuar sus planes de respuesta, principalmente en la organización de los servicios de salud y el manejo clínico de pacientes. Se recomienda el triaje adecuado, la identificación temprana de casos, el manejo oportuno según guías y la planificación del uso efectivo de recursos para evitar la saturación de los servicios de salud. Eso Claro. sería todo. Gracias, gracias, Dana. Especialmente estar vacunados, ¿no? Ustedes se han vacunado, hemos puesto la universidad un puesto de vacunación y vemos que están aumentando los casos. Hoy en día todos están con resfrío y no digan que es resfrío, no es que termine con una gran influenza. Gracias.
A ver, Víctor, Sí, doctora, en un momento. ¿Se puede ver? ahora sí, gracias, Víctor. Bien. Con respecto a la noticia que había escogido es preocupante situación de infecciones, entre ellos la infección respiratoria aguda, dengue y malaria, del Boletín Epidemiológico INS. Este es de, justamente, de la fecha 15 de mayo del 2024 en la semana epidemiológica número 17 donde se desarrolla. Y el periódico justamente fue de una revista virtual llamada Consultor Salud. Con respecto al resumen, el informe del Instituto Nacional de Salud, INS de Colombia, mostró un aumento en las atenciones por infecciones respiratorias agudas, IRA, con 126.029 casos registrados hasta la semana epidemiológica número 18. Los más afectados son niños de 2 a 4 años y población entre los 20 a 39 y 5 a 19 años. Las hospitalizaciones por IRA han alcanzado 6.047 casos, principalmente en adultos mayores de 60 años, además de que se han detectado actividad epidémica de influenza y un aumento en la positividad de influenza A H3N2, lo que ha llevado a reforzar la vacunación y medidas de prevención. En cuanto al dengue, se menciona que también presenta una situación preocupante, con 128.881 casos registrados y una incidencia nacional de 360.5 casos por cada 100.000 habitantes, afectando principalmente a menores de 17 años, siendo el Valle de Cuca la región más afectada. Y ante ello, las autoridades han mencionado que se debe tomar medidas de prevención para controlar la propagación. Y en cuanto a la malaria, se han notificado 49.907 casos, siendo los departamentos más afectados en Colombia justamente Chocó, Antioquia, Córdoba, por lo que las autoridades instan a reforzar las medidas de prevención y atención médica. Ese de interés internacional y la variable son lugar, Colombia. Semana epidemiológica número 18 y la población involucrada son niños, jóvenes y adultos mayores, justamente. Y como conclusión, justamente ante el caso de incremento de casos vistos en Colombia, esto nos debe servir justamente como una indicación para poder tratar desde las primeras manifestaciones sintomáticas tanto las infecciones respiratorias agudas como el dengue y la malaria. Y además esto mismo involucra el cuidado que deben de tener las personas para cortar esa cadena de contagio y así evitar que sigan aumentando el número de casos vistos, sobre todo con el fin de proteger a las poblaciones más vulnerables, como en el caso de los adultos mayores en las infecciones respiratorias agudas o el de las gestantes ante el dengue, justamente. Gracias, Víctor. Como ven, tenemos brotes, tenemos epidemias por todos lados, no solamente en el Perú, y este caso de problema de ira, de la parte viral, pues va aumentando cada rato. Muy bien, gracias por su presentación, Víctor. Judy, y terminamos con José Alberto. Buenos días. ¿Se ve? ¿Cómo está? Sí se ve, Judy. Ah, Es ya. una sola hoja, Judy. ¿Eh? Ah, tengo un Word. Es No, chico, es rápido. es una sola hoja, Judy. Ah, ya. El Word en todo caso Sola hoja, presenta. una sola hoja, como han dicho sus compañeros, una sola hoja. Ya. Voy a presentar el Word. Ah, ¿Se puede ver? sí, acuérdense que es una sola hoja para que sus dos compañeros puedan participar y hay que tener siempre la síntesis de resumen. Gracias, Judy. Puedes iniciar. Sí. Justo la noticia es fuente de la OMS, es de la Semana Epidemiología 20 y se titula La Organización Mundial de la Salud precalifica nueva vacuna contra el dengue. El lugar de impacto es mundial. El tiempo en el que se realiza esto y que ocurre y el impacto que tiene es actual, a mayo del 2024. La población que implica es mundial también.
el resumen es que la OMS ha precalificado una nueva vacuna, que actualmente es la segunda precalificada contra el dengue. Se denomina TAK-003, desarrollada por Takeda, un investigador y desarrollador presentador de vacunas. Lo importante de la noticia y el resumen esencial son cuatro cosas. Que la precalificación de esta vacuna es uno de los pasos más importantes en la expansión que se trata de hacer más accesibles las vacunas contra el dengue como una posible alternativa de prevención ante esta enfermedad. Y es ahora, actualmente, esta vacuna es viable de ser elegida para que la adquieran las demás agencias que son parte de la comunidad de las Naciones Unidas, la ONU, y por ciertas entidades que son parte de la UNICEF, OPS, que nos atañe a nosotros también. Esta vacuna es una vacuna de un viva atenuada, que tiene las versiones veritadas del virus que causan el dengue. Tiene, son cuatro cepas las que tiene. Su recomendación por la OMS para su aplicación es en niños de 16 años, donde haya demasiada exposición a la transmisión de dengue. La vacuna se debe aplicar en 2 dosis, intervalos de 3 meses entre cada dosis administrada, y en conclusión tenemos que debido al cambio climático y formas de urbanización, actualmente como las personas migran, la forma poco urbanizada, o sea, no correctamente urbanizada, demasiada explosión demográfica y el cambio climático, los golpes de calor que se dan, es muy probable, ya se sabe, que el dengue se incremente y se expanda geográficamente. Ya no solo es en Latinoamérica, también hay casos presentados en Europa, Norteamérica y muchos otros continentes que antes tal vez no presentaban tanto el dengue como acá. Y se da a nivel mundial. Los principales continentes que afecta hacia África y América, principalmente, incluyendo el Perú, y el carácter es endémico. Entonces, la conclusión de la noticia es que se ha dado acceso y se espera que más desarrolladores de vacunas presenten más vacunas para que se sigan evaluando y de esa forma, a través de la precalificación por la OMS, pues se pueda garantizar de que haya vacunas disponibles y en otros casos que lleguen a las comunidades que realmente la necesitan. Detalle nada más que la precalificación implica que ha sido la vacuna revisada por diversos investigadores, estudiosos, que han revisado todos los datos de los estudios, todos los datos de los ensayos clínicos y demás para la precalificación. Gracias. Muy bien. Gracias. Dios quiera que esta vacuna, pues de que la última que han dado, porque la que tenemos es la Texvaquia que se están colocando para ciertas personas, pero están viendo si realmente abarca todos los tipos de dengue. Gracias, Judy. Muchas gracias. José Alberto. Doctora, ¿se puede visualizar? Sí. La noticia que traje el día de hoy está titulada como Varicela en el Perú. Más de 900.000 niños aún esperan ser vacunados. Es de la fecha del 15 de mayo de 2024. El noticiero es el TV de Perú Noticias. ¿Y cuál es el resumen? Que primeramente se señala que en las regiones de Loreto, Ucayali, Puno, Amazonas, la tasa de vacunación contra la varicela ha disminuido drásticamente. También se vio que las estadísticas del ministerio registran que solamente el 2% de los 580.000 niños en cuestión que estaban programados para recibir la vacuna la han recibido. Esto significa que solo se han garantizado la protección de estos 11.600 niños y dejando expuestos al resto. Respecto al interés de la noticia nacional, el lugar que está comprometido sería Perú, el tiempo de la semana epidemiológica sería la 20, y de personas de interés serían todos. Respecto a la conclusión, se planteó de que, o sea, no se debe como subestimar este tipo de enfermedad, ya que se puede llegar a complicaciones graves en niños especialmente, y que toda esta inversión de vacunación también es debido porque se ha disminuido el presupuesto al sector salud, como se vio también en otras noticias, que también era una forma de quejarse porque había un aumento también de dengue. Y he visto también noticias que mencionan esto, de que se ha
disminuyendo drásticamente el presupuesto y esto afectando a las campañas para que así se puedan prevenir este tipo de enfermedades. Muy bien, efectivamente, ¿no? La vacuna de la varicela, aunque hay brotes por todos lados, y justo en la clase de hoy día vamos a hablar sobre epidemias, endemias, brotes y todo lo que ustedes han mencionado, que se aúna a la clase del día de hoy, que me parece excelente, porque ha sido como una introducción a lo que ustedes han expuesto, ¿no? Y para mí es muy importante y felicito realmente a todos los que han participado el día de hoy. Cuando hablamos de epidemias, endemias, pandemias, brotes, conglomerados, casos índices y otros, estamos hablando pues de que en toda América Latina y en todos lados, por todo el mundo, pues tenemos lo que llamamos pues una alarma. Una alarma debido a que por el gran número de cifras que tenemos aumentadas, el número de casos de dengue, ¿no? De dengue acá estábamos diciendo que había disminuido, pero vemos que de nuevo se brote. Ustedes son testigos de que inclusive ha habido una alerta epidemiológica diciendo que hay una epidemia, ¿no? Y esto lo hablamos directamente porque ustedes tienen la norma técnica, ya que toda la información que se le da a ustedes es la recopilación de la semana, es lo que está sucediendo actualmente y lazado con lo que es el Ministerio de Salud. Entonces, ustedes ya conocen. Es así que también esta noticia, ¿no? De que la OMS, ustedes saben que se reúnen en asambleas mundiales a través de todos los gobiernos, en los cuales esta reunión que va a ser cumbre también en Ginebra el 27 de mayo, ya se tiene previsto de que todos los países, de todos los que participan en lo que es la OMS, pues puedan tener una articulación directa frente a cualquier pandemia que suceda, como fue lo del COVID. Entonces, frente a esta novena reunión, el 10 de mayo y antes, desde marzo, ya se tuvo un proyecto revisado por un texto de innovación de acuerdo a la OMS sobre pandemias. Lo que se quiere es que todos estos gobiernos puedan tener una propuesta para que todos tengamos un acceso, una participación de beneficios, de tanto de vacunas como de tratamientos, medios diagnósticos, que no nos coja tales como estuvimos en el caso de COVID, que hubo esta pandemia, una enfermedad nueva, y que realmente no teníamos cómo poder dar una respuesta oportuna, eficaz, eficiente, ¿no? Frente a esta pandemia. Entonces, de acuerdo a de esta reunión, de esta asamblea por un acuerdo generacional, más que todo destinado a proteger el mundo, es que acuérdense, el 27 de mayo, me imagino que ustedes estarán atentos y me gustaría que me tengan la noticia, es que se va a presentar, como lo ven, si ahí tienen el nombre, ¿no? Este proyecto de negociación para ver cómo vamos a responder todos los países frente a una pandemia. ¿Qué quiere decir con esto? El mundo ya se está preparando para una pronto supuesta o probable pandemia, que no nos coja tal como fue los horrores que se cometió, ¿no? En la pandemia del COVID, sino de aquí en saber cómo vamos a actuar, no solamente un país por separado, sino todos. Y esto ya se vino trabajando desde hace mucho tiempo, pero ahora en esta asamblea que se va a llevar el 27 de mayo, quieren que este proyecto, me gustaría que la próxima semana o el 27 de mayo, ustedes miran, doctora, ¿se acuerdan del proyecto que nos mencionó? Pues que se trate tal, pues ya ha sido aprobado. Y es una preparación de una respuesta que tienen todos los países frente a las pandemias. Entonces, todo hay que tener a colación para poder responder frente a una epidemia, un brote, y todo el mundo, ¿no? La vamos frente a una pandemia. Entonces, como sabemos, en todas estas épocas de todos estos años se han presentado miles de enfermedades. Supuestamente han habido brotes, epidemias que han matado mucho más las enfermedades que en las propias guerras. Han aparecido enfermedades emergentes y reemergentes, los cuales han sido responsables, como su nombre lo dice, de endemias, brotes, epidemias, pandemias,
Y esto no ha sucedido ahora, sino sucedido hace muchos años, tal como lo han visto en los papiros o en historia, ¿no? Desde la guerra de Peloponeso, inclusive la peste de Siracusa, ¿no? Que habla antes de Cristo. Y que cómo podíamos, cómo hacía esa gente para poder pues contrarrestar si no tenían laboratorios, no tenían vacunas, no tenían nada. Por ejemplo, la plaga de Antonina, antes de Cristo, 165 años después de Cristo, ¿qué pasó? Pues la gente moría. Moría, ¿por qué? Por la viruela, ¿no? La viruela realmente hizo que murieran millones, 5 millones aproximadamente de personas. Y no hubo una manera de poder, pues, cómo actuar en esa época. Se imaginan si tener laboratorios, vacunas, estudios epidemiológicos y otros, ¿no? Así como la plaga justiniana también que fue después de Cristo, 500 años después aproximadamente en Constantinopla, pues se iban una gran cantidad de fallecidos debido a qué? A la peste bubónica, ¿no? Entonces, tenemos varias enfermedades, como ustedes ya lo han visto, también en la lepra. Lamentablemente este vacilo que hasta ahora lo tenemos, que aparte de un periodo de incubación bastante largo, que cuando ya aparecen los signos y los síntomas de la enfermedad, que puede ser de 5 a 6 años, pues ya no hay nada que hacer porque la enfermedad está en curso. También han habido otras enfermedades que realmente han traído esas mm, mutilaciones en las personas, esos aislamientos, de si está con tal enfermedad, está con la peste, está con la lepra, hay que aislarlo. Y pues lamentablemente, podemos decir, esta gente aislada, separada, hay quienes dan una atención. Por ello es que todos quisieron juntar a todos los leprosos, juntarlos en un sitio, ponerlos en una casa porque son personas y tienen que ser dignos a tener un tratamiento oportuno. Por lo tanto, ahí es donde se crean los hospitales. Cuando hemos hablado de la lepra, hablamos de muchos años atrás. Inclusive hay documentación de que entró por Hawái en el año 1823. A nivel del mundo, en 2015 también hubieron casos grandes. Y acuérdense de que la lepra pues entró al Perú lamentablemente con la conquista del imperio. Como ellos, también tenemos la peste negra, ¿no? Una pandemia que azotó gran parte de Europa y que por la condición que moría la gente, miren al médico, ¿se acuerdan? Ese es como iba el médico con su mascarilla, con su guante, su sombrero, lo que era un EPP, para poder ver, estipular y separar a la gente que no tenía pues la peste con otros que sí tenían. Y eso es a consecuencia de qué? Pues las altas temperaturas, el aumento de ratas, la mala higiene, las pulgas, aparecía la IAC. Otras pandemias que hemos tenido, pues que han llevado gran cantidad de personas que han fallecido por estas epidemias, pues tenemos la gripe española, que mató a 20 millones de personas. Ya están viendo ustedes, tenemos un aumento de influenza, pero ¿qué tenemos? La vacuna. Y la gente no se vacuna contra la influenza. Y sí me vacuné el año pasado. Sí, pero el año pasado era una cepa muy distinta a la que está circulando ahora. Lo hemos tenido en el 58 de la gripe de Asia, donde murió más de 70.000 muertes. La gripe de Hong Kong, mira la cantidad de muertes que se produjo, ¿no? Entonces, todo ello trae consigo en que en cualquier momento se desarrolla una epidemia. La última clase hemos hablado sobre los estudios, sobre los tipos de ensayo, sobre los tipos de estudio, que especialmente hablamos de tipos de ensayo, ¿no? Clínicos, en los cuales gracias a una vacuna se pudo, pues, eh, al menos parar esta epidemia y la pandemia comenzó a pasar a varios países, pues esta enfermedad poliomielitis paralítica que realmente lesiona el sistema nervioso central y teníamos a todos nuestros niños, como ven ahí, con una parálisis de miembros inferiores, ¿no? Y gracias a la vacuna se pudo evitar que esta enfermedad siga. Y realmente vemos, nosotros decimos que está particularmente erradicada porque no tenemos ningún caso de polio y esperemos no tenerlo, ¿no? Luego en el año 1900, dicen que a partir de los 1800 ya había el SIDA en los animales, pero en 1980 se descubre una enfermedad llamada enfermedad rosa, enfermedad que solamente lo tenía un grupo de personas de alta parte económica
en los cuales se debuta en el año 81 y que fueron de gente pues que tuvieron esta enfermedad, pero ahora vemos que el SIDA todo el mundo lo tiene, de diferente condición económica, distintas partes del mundo se ha diseminado, y eso es una gran pandemia que tenemos, aún con la presencia de los retrovirales y todo lo que tenemos a cargo, sigue la transmisión, por más que se le dice que existen las 4C. ¿Conocen ustedes las 4C? Con habla sobre la prevención de las 4C, ¿qué está hablando? A ver, jóvenes. Las 4C en enfermedad de transmisión sexual o Eh, infección de transmisión sexual, ¿de qué hablamos? A ver, jóvenes. Eso me imagino que les han enseñado. Las 4C, hablamos que es cumplimiento del tratamiento, consejería, contacto y uso de condón, ¿no? Por eso es que a todo el mundo se le dice, por favor, antes de tener una relación sexual, piensen, ¿no? Miren, ¿no? Vean lo que están actuando y si no, protéjanse contra cualquier pareja porque no sabemos qué enfermedad puede tener esa persona. Y lamentablemente seguimos con los casos aumentos de SIDA, de VIH, y esta población fue la más afectada. Tanto que la ONU-SIDA menciona que es una epidemia mundial, que se está cumpliendo una desigualdad, que por más que estamos dando un tratamiento, lamentablemente por el COVID no sigue igual a toda la población y tenemos gente que está falleciendo ya por SIDA. Entonces es muy importante ver que sí sigue siendo un problema a nivel mundial, como lo consideran una epidemia mundial, por no decirlo una pandemia. Sucintamente, tenemos otra enfermedad nueva, que es el ébola, ¿no? El ébola es una enfermedad que apareció pues por África, que luego se transmitió de persona a persona, de animales a persona, y por las secreciones, por estar con las personas que han fallecido por la enfermedad, pues lamentablemente tiene una alta letalidad que llega casi al 90%. Este virus haya pasado no solamente a África, ha llegado a Europa, inclusive llegó a Estados Unidos, pero con la oportunidad de poder controlar la enfermedad, ¿no? Aislar a la persona se ha podido limitar, pero en cualquier momento puede haber una epidemia muy grande. Lamentablemente, aún están haciendo la vacuna y se está esperando que esto sea efectivo, pero aún no la aplica. Hay un libro que sí me gustaría que ahora, cuando entren en vacaciones, en julio, agosto, puedan comprarse. Es un libro que se llama, de Cueto, que se llama El regreso de las epidemias, el autor es Cueto, donde le hablan ustedes en forma detallada, muy bonita, sobre todas las epidemias que hemos tenido en el Perú, especialmente la viruela, el tifus, la peste bubónica, te hablan desde la época Inca, pre-Inca, Inca, y sobre todo las últimas que tenemos, ¿no? Como ha sido el SIDA y el ébola. Entonces es muy importante porque ya lo están sacando, ya están viendo que no solamente es una enfermedad, son varias enfermedades que pueden ser nuevas o pueden regresar del pasado, tal como fue la epidemia de cólera en el año 1991, que fue en todo Iberoamérica. Lo tuvimos acá en el Perú, ingresó por Chimbote, se extendió hasta llegó hasta la sierra, y lamentablemente por no tener un buen saneamiento ambiental, la gente se contagiaba porque las áreas de incubación pues es corto. Al no tener agua, no puedes lavar bien las manos, ni ver las excretas, pues el contagio fue rapidísimo, ¿no? Así como hemos tenido otras pandemias en el cólera en el año 1961, hemos tenido el SIDA. En el 91 les vuelvo a decir que tuvimos este gran epidemia o pandemia de cólera. Luego en el 94 hemos tenido la peste bubónica, y esto se debe, ya saben, a enfermedades reemergentes que hemos tenido en el pasado y que vuelven, tales como la malaria, peste, cólera, y las enfermedades emergentes que se llaman enfermedades nuevas, que son como lo que hemos tenido, pues
el SARS, el COVID, ni en todo lo que ocasiona el COVID, la viruela del mono, ¿no? Entonces, son enfermedades presentes del siglo y que consideran como enfermedades nuevas o emergentes. Creo que todos hemos aprendido una lección muy grande acerca de lo que fue esta pandemia del SARS, ¿no? Que se inició en Wuhan y que posteriormente se extendió y llegó hasta nuestro Perú. Y ustedes nunca se van a olvidar que estuvieron aislados, estuvieron en sus casas. Todos, las calles estaban desoladas, pero una forma de poder ver, de estar en cuarentena y poder al menos cortar las cadenas de transmisión, porque la cantidad de hospitales, establecimientos de salud colapsó terriblemente, se contagiaban las personas, se alcanzó pues un récord grande, lamentablemente, de personas contagiadas y de fallecidas. Entonces, con todo ello, han visto, la Organización Mundial de Salud quiere este 27 de mayo reunirse para poder tener una respuesta oportuna y eficaz de todos los países cuando suceda otra enfermedad nueva o reemergente y que sea una pandemia que ocasione gran cantidad de mortalidad. Para ello, cuando hablamos de enfermedades, podemos decir, ¿qué es conglomerado? Son términos que ustedes deben saber. Conglomerado, pues acuérdense que es el agrupamiento de enfermos, de casos que suceden en una cantidad. Son casos que aparecen poco común en una región, en una jurisdicción, ¿no? Por lo tanto, cuando yo sé que hay unos casos de influenza que yo voy a tener a lo mejor de 2.000, 3.000, pero me aparece 5.000, 6.000, ojo, estoy viendo un conglomerado que es la forma más temprana para poder detectar un brote. Estoy aumentando según mis curvas epidemiológicas, que yo esperaba tener 6.000, 4.000, pero ya veo que tengan 8.000. Ojo, me está diciendo que en cualquier momento voy a tener un brote. Cuando hablamos de brotes esporádicos, estamos hablando que la incidencia de los casos no se observa una continuidad, ¿no? En tiempo, en espacio. Por ejemplo, apareció un caso de varicela acá, aparece entre 2 días otro caso de varicela en San Martín, aparecen esos casos en Comas, aparecen 5 casos, no hay una continuidad en forma esporádica. Y endemia es la enfermedad habitualmente que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una endemia de influenza, ¿no? Si estuviésemos en la selva, ya saben que tenemos una endemia normal de fiebres amarillas, sabemos cuántos son los casos que van a presentar. Si estuvimos en Moquegua, vamos a ver que tenemos Chagas, ya sabemos qué enfermedades tenemos ya y que siempre las presentamos, ¿no? Pero cuando decimos que es una hiperendemia, y sí que la transmisión se hace más intensa, ya comienza a aumentarse la transmisión, ya no es solamente por 4 o 5 personas, sino todos comienzan a contagiarse, hay una hiperendemia. Y epidemia, acuérdense que es el aumento de casos que se producen en una región y que excede la incidencia que yo esperaba tener. Si yo esperaba tener 5.000, 6.000, pero excede y comienzan a aumentar más los casos y comienzan a diseminarse a través de mi región, se llama una epidemia. Cuando hablamos nosotros de pandemia, pues ustedes ya lo saben muy bien, la pandemia son los casos que presentan de enfermedades en los cuales ya pasa fronteras, tales como ustedes lo han visto en las épocas antiguas, como se transmitió la peste bubónica, la viruela, la lepra, para posteriormente ver ustedes cómo se transmitió el COVID, que fue rapidísimo, el COVID de Wuhan, se imaginan acá a Surco, ¿no? Y sobre todo la viruela del mono, que sí se ha parado, pero se han habido varios casos donde han pasado realmente estas enfermedades. Cuando hablamos de brote epidémico, estamos hablando, acuérdense, el aumento de casos de una enfermedad que aparece de una forma súbita, pero que esta se limita ya sea a un pueblo, a una ciudad, a una institución. Por ejemplo, podemos hablar de un brote epidémico por tal enfermedad en el penal de mujeres, ¿no? Que tenemos acá. Dios quiera que nunca suceda. Tenemos un brote epidemiológico, supongamos, en un cuartel. Tenemos un brote epidemiológico en un pueblo pequeño donde todos están ahí, pues se han dado cuenta que está limitado. Y cuando hablamos de concepto de clúster, o que llamado también cúmulo de eventos en salud, o casos de brote, que también lo van a ver ustedes en un libro, se define prácticamente como dos casos que se presentan en un lugar
son eventos de baja frecuencia, pero de manera combinada, ¿no? Generalmente los clústeres son de carácter crónico, pero también se presenta. Entonces, con todo lo que hemos hablado, podemos decir que cuando hablamos de epidemias estamos hablando de los casos que se presentan en forma inusual en una región, en una localidad, pero hay que hablar que no solamente puede haber epidemias de enfermedades infecciosas, sino también hay de enfermedades crónicas. Por ejemplo, la epidemia que estamos viendo a nivel de todos lados es la epidemia ¿de qué? Que es una enfermedad crónica, que es la diabetes, ¿no? La gente, por más que se le está mencionando, bueno, aparte que depende de ciertos agentes que den y todo lo demás, pues estamos aumentando casos de diabetes, de hipertensiones arteriales, de enfermedades cardiovasculares. Estamos aumentando los casos de cáncer. Por eso el Estado peruano está priorizando, por favor, controlar más el cáncer de mama, el cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de colon, y en los niños ver lo que es la leucemia. Esos tipos de cáncer se están priorizando porque están aumentando estos casos. Entonces, cuando hemos hablado nosotros de todo lo que son epidemias, endemias, hablamos también de los brotes. Los brotes que le hemos dicho que es una forma inusual de casos que se presentan aumentada de los casos que yo quiero esperar, son llamados pues brotes explosivos cuando en un corto tiempo aparecen un montón de casos. Por ejemplo, que yo siempre les digo, a mí las reuniones, la venta de algo en una kermés o en algo, pues siempre va a suceder un brote explosivo, ¿no? Que van a una fiesta, comen algo y todos amanecen con vómitos y diarreas al día siguiente. No es un brote explosivo que ocurre rapidísimo, ¿no? Les dio el ají malogrado, el pollo malogrado y así. Brotes no explosivos cuando ya vemos casos secundarios. ¿Qué quiere decir? Que viene un paciente, supongamos con TBC, y vemos que el contacto se contagia. Y el contacto al otro contacto se contagia. Eso es un brote no explosivo, pero miren cómo se va contagiando del caso índice a los demás. Brote localizado, ya sé que es el número elevado de un caso que se ha presentado, el caso que se ha presentado debido a una exposición que han tenido ya sea por una varicela, ¿no? Como ahora la enfermedad de Coxsackie que hemos tenido en los niños en el colegio se han contagiado, pero como hemos dicho, niños en el colegio, de 5 añitos, de 4 añitos, que se han contagiado y eso se llama un brote localizado, ¿no? Y brote difuso es el más difícil. Supongamos de que hemos estado juntos, a lo mejor en un desfile, ¿no? Y comienzan a vender cierto tipo de comida, la gente vive en Puente Piedra, la otra bien vive en Salvador, la otra, miren cómo va diseminando la enfermedad. Es así que así como se diseminó el COVID, que una persona se llegó, la otra persona ya llegó a La Molina, la otra a Miraflores, la otra a Surco, la otra de Surco se fue a otro lado y fue diseminando la enfermedad. El brote difuso es lo más terrible, casi no se puede controlar. Entonces, con todo lo que hemos mencionado, señores, hay que investigar a qué se llama brote, ¿no? La investigación de brote tiene que estar realizada por 3 actividades. Hay que investigar formalmente qué evento se está produciendo. Inmediatamente, aparte del evento, tengo que ver las medidas de control y por último, tengo que hacer el seguimiento, ¿no? De dichas acciones. ¿Qué estoy haciendo? Si me dicen que hay un evento de cólera, de dengue, tengo que ir a ver cuántos casos de dengue tiene esa familia, las implantaciones de control, ¿no? Tengo que ver levantamiento aéreo, señores, eliminar pues todo lo que son llantas, miren, cosas inservibles, que ese es primordial no presentar ello, ¿no? Entonces, y hago el seguimiento de esas acciones para yo poder disminuir ese intervenido y realmente estamos siguiendo las mejores actividades para poder cortar esta cadena de transmisión. Pero también hay que ver que cuando hablamos de brotes tiene que ser una demanda rápida, oportuna y eficaz. Por lo tanto, ante un brote hay que detectar oportunamente la alerta epidemiológica y dar una respuesta epidemiológica.
Por eso es que ustedes han visto apenas comienzan a ver que hay casos de tal enfermedad, inmediatamente el Ministerio de Salud manda una alerta epidemiológica que te está diciendo, estamos, ojo, probablemente que se trate una epidemia. Por lo tanto, tenemos que tener ciertas precauciones y controlar ciertas enfermedades en todo el Perú. Eso es lo que es una alerta. Cuando hablamos de epidemia, nosotros hablamos pues de la existencia de casos que se considera la cantidad de casos que debe superar los casos esperados. Ahora yo les pregunto, es lo que dicen, ¿no? Y generalmente siempre vemos, supongamos que hay un gran parcela. Ahorita todos ustedes, Dios quiera que cuando no vienen en cierta región, ustedes dicen, doctor, acá veo que en mi distrito hay 4 casos de varicela, no hay 5, hay 6, hay 8. ¿Cómo se llama eso? En todo un distrito y se pasa al otro distrito, se llama epidemia. ¿Ya? Acuérdense que la epidemia afecta a una población en los cuales yo no puedo ya dar una respuesta sobrepasó. Acá en Virgen del Carmen tengo varios casos de varicela, se ha sobrepasado, ya no puedo más, tengo que pedir al pueblo más de salud, a la red, a la DIRIS, al MINSA y así para una respuesta oportuna frente a cualquier enfermedad que se aparezca, ya sea infecciosa o no infecciosa. Otras enfermedades en las cuales se ha tenido mucho cuidado y realmente se le vigila es la presencia de sarampión, cólera, meningitis y fiebre amarilla, ¿no? Porque ellas han sido causantes de que se desarrolle grandes epidemias, ¿no? Y también añadir aparte de lo que ha sido el SIDA, ¿no? Ocasionado por VIH, y ahora últimamente que hemos tenido solamente 2 casos de difteria. Pero acuérdense que la sarampión ha sido causante de grandes casos, más miren, en el 93 hubo 45 millones de casos en todo el mundo. Y gracias a la vacuna del sarampión no tenemos casos. Los casos que vienen son importados, porque son casos que vienen de otros países del mundo donde no vacunan. Nuestra población, el Estado peruano invierte para que nuestros niños estén vacunados y lamentablemente pues no puedan desarrollar o no puedan ser atacados por otras personas que vengan con la sarampión. Caso de índice, señores, se llama el primer caso detectado descubierto. Si yo ahorita comienzo a tener, miren, acabo de tener un caso de COVID, ahorita, acá en la jurisdicción de Virgen del Carmen, ese es un caso índice, y en esa familia se han contagiado 6, 8 en conglomerado, pero ya no hay 6 ni 8, sino ya está el vecino, todo el grupo de la organización, ¿no? Ya decimos que eso es un brote, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos que desarrollar lo que es el caso índice. Mil disculpas, por favor. Entonces, cuando hablamos de caso índice, estamos hablando de los primeros casos detectados. Eso se llama caso índice. Y cuando hablamos de una endemia, es una enfermedad que ya la tiene, una enfermedad que todos vamos a presentar en verano, vamos a presentar siempre enfermedades diarreicas agudas. En invierno vamos a presentar, ¿qué? Infecciones respiratorias. Ya sabemos cómo se presentar ciertos casos. Si voy a presentar 400, 500 casos, sí. Pero si voy a presentar ya 2.000, 3.000 casos, ojo, ya estoy frente a una epidemia. Se dice de que realmente una
endemia viene a ser una enfermedad crónica, una enfermedad que la tiene el pueblo, que siempre se presenta. Por eso, cuando nosotros vayamos a un departamento, a una ciudad, a algo, tenemos que ver también, no solamente que vamos de paseo, sino qué enfermedades se presentan en esa población, especialmente aquellas personas que van pues a buscar oro, a buscar madera, el dengue, la malaria, oropuchi, todas las enfermedades pues pueden ser, eh, se puede obtener la enfermedad de estas, ¿no? Igual que Bartonella, cuando uno va pues a Cerro de Pasco, comía pues tener Bartonella o acá nomás, yendo a Santa Eulalia, ya está, ya tenemos la leucemia. Entonces vayan protegidos, miren. Y hablamos de tabaquismo porque el tabaquismo también se considera como una enfermedad, una endemia. Por más que pongan en la cajetilla una persona con un cadáver, igualito la gente sigue fumando. Y el 31 de mayo se hace una fecha de conmemoración por lo que es el tabaquismo, ¿no? Que por más que todo que digamos, la gente sigue fumando. Acuérdense que el tabaco, pues, es una de las enfermedades causantes, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades de cáncer, y se transmite de generación a generación, se transmite de jóvenes, ¿no? Y saben que el vector de la enfermedad es la industria tabacalera. Y esto es una epidemia que pasa por todo lado y es una pandemia porque todo lado, en todas partes del mundo fuma, sabiendo que el fumar es dañino para la salud, que fumar hace daño solamente a la persona que fuma, sino a la persona que está al lado, por más de que sea en este lugar está prohibido el cigarro, pues la gente sigue fumando. Y esto realmente traemos a colación de que nos hemos olvidado un poco del tabaco, pero el tabaco pues, es responsable de múltiples enfermedades la provocadas lamentablemente por este flagelo que es el tabaco. Cuando hablamos de que por qué sucede una epidemia, cuáles son las causas de una epidemia, mil disculpas, por favor, pero es a consecuencias del Internet. Entonces vuelvo a decir que estas son causas, ¿no? De que sucedan las epidemias. Cuando una persona va a una región donde hay una zona de endemia, cuando una persona trae una enfermedad desconocida a nuestra jurisdicción, cuando el microorganismo se hace resistente, cuando hay cambios sociales, cuando la población no está vacunada, no es susceptible a obtener pues, la enfermedad, especialmente pues las dosis infectantes es cada vez peor. Tenemos varios tipos de epidemias. Tenemos de fuente común, cuando ya lo hemos visto, ¿no? Cuando la persona va a obtener la exposición no solo de una persona, sino van a tener varias personas que van a ser expuestas a un virus, una bacteria, una comida, donde todos se van a contagiar. Entonces, o todos van a tener la enfermedad. Puede ser de fuente común, ya sea puntual o continua. Esta enfermedad que puede ser de, de fuente puntual ocurre en periodos breves, ¿no? Generalmente son por enfermedades que son intoxicaciones alimenticias. Es una enfermedad puntual o ya se localizaron ahí o realmente pues la
fue que todos comieron y se diseminaron fue en otro lugar y fue una epidemia explosiva. Y continua es que cada rato se van presentando casos, pongamos, de influenza. Un caso de influenza, otro caso de influenza y se van presentando en un periodo de incubación. Propagativa es cuando el agente infeccioso se transmite de persona a persona, pero otra forma sería, ¿no? Generalmente se va propagando la enfermedad. Uno estornuda, le contagia al otro, el otro va, contagia a su familia y así sucesivamente. Y mixta cuando hay fuente común y fuente continua, ¿no? Propagativa, por ejemplo, la hepatitis A, ¿no? Que es terrible también esta presentación de enfermedad. La duración de un brote, ¿por qué dura un brote? Esto va a durar por la intensidad de la gente susceptible, ¿no? ¿Cuántas personas tengo susceptibles y cómo ha sido esta intensidad de exposición? Por el tamaño de la población, a lo mejor es una población de un pueblo chiquito, de un colegio, ¿no? De un penal, de un cuartel o de toda una ciudad metropolitana, ¿no? Depende del periodo de incubación, depende de las medidas de control que inmediatamente yo voy a decir, ojo, se están aumentando casos de gripe aviar, supongamos en tal sitio y se están aumentando los casos, tenemos que aislar a la población y sobre todo se ve la duración cuando la velocidad de brote de transmisión es rápida. Se transmite intensamente, como sucedió con lo que fue el COVID, ¿no? Que la transmisión fue rapidísima. Entonces, cuando hablamos nosotros, para hablar sobre un brote epidemiológico, tenemos que hablar cómo dura la enfermedad, cuál es su agente etiológico, cuál naturaleza, cuál es el periodo de incubación, cómo se está dando la enfermedad. Entonces, frente a un brote hay que estar viendo tres aspectos: la fuente, el modo y la exposición, ¿no? Que es importantísimo cuando hablamos de fuente, del agente causal, el modo, cuál es el modo de transmisión que se está dando y la exposición que está asociada a tener mayor o menor riesgo de enfermar dependiendo de la susceptibilidad, la inmunidad, la edad de la persona, porque es muy distinto que se presente un brote en niños de sarampión que se presente un brote en personas adultas. Así como su compañero, me ha gustado muy bien todas las intervenciones que han hablado sobre lo que ha sucedido con la varicela, ¿no? Están presentando casos de varicela, pero hay que ver, así como nos dijo Ramiro, su compañero José Alberto, ¿no? Esta varicela se está presentando solamente en niños, ya está ocurriendo en adultos, no era solamente en un sitio, en solo distrito, ya está avanzando a otros distritos, entonces hay que ver, ojo, estamos frente a un brote. Ahora, cuando hablamos de una epidemia, estamos hablando que hay que tener ciertas características para hablar sobre una epidemia. Especialmente tenemos que ver cómo está nuestra curva epidémica a través de los días, cuántos casos se van presentando por día, ¿no? A través de nuestro canal endémico. Acuérdense que el canal endémico es una parte que realmente resume 5 años pasados para que a través de un historial vamos a ver cuántos casos hemos tenido, supongamos, de influencia en el 2020, 2021, 2022, 2023, cuántos casos de influenza hemos tenido y cuántos casos esperamos tener ahora, porque tenemos una reseña histórica. Pero si vemos de que eso supera, ojo, ya estamos frente a una epidemia. El periodo de incubación es importantísimo, pues hay que saber cuál es el agente etiológico, de qué enfermedad estamos hablando. Y también hay que hablar sobre la duración de la enfermedad, ¿no? La duración de la enfermedad depende de múltiples factores, sobre cómo va a responder la parte inmunológica de la persona, de la comunidad, ¿no? Dependiendo de etapa de vida de la persona, es muy distinto, es un niño, un adolescente, una gestante, hay que tener en cuenta ello. Cuando hablamos de sindemia, pues estamos hablando sobre unas enfermedades en las cuales tiene que ver mucho la fuente, la fuerte expresión de componentes culturales que tenemos, ¿no? Esta palabra sindemia fue propuesta por Melzinger en época de 1990, ¿no? En que decía de que no solamente es una enfermedad que se presenta, sino son 2 o 3 enfermedades con las cuales llegamos a tener
una emergencia y se llama, a producto por dos enfermedades que se juntan, se llama sindemia. Por ejemplo, existe una comorbilidad, un paciente que tenga, supongamos, diabetes y que le dé SIDA. Entonces se están presentando casos de sindemia, ¿no? O que tenga pues otro tipo de enfermedad que encima tenga tuberculosis y tenga VIH y se llaman sindemia, ¿no? Son esos nombres que están colocando cuando se juntan dos enfermedades. Entonces la teoría de sindemia, más que todo, está abordado, no tenemos la parte política, la parte económica, trajo consigo de que tengamos pues COVID, que esta enfermedad sea de mayor gravedad, porque teníamos una comorbilidad, ya sea una hipertensión, una diabetes, un cáncer, y eso trae consigo que estas desigualdades pues se presenten y la teoría sindémica conecta de que la enfermedad sea de mayor intensidad en esas personas, ¿no? Pues eso se llama sindemia. Pero se ha visto que esta sindemia también tiene que ver mucho con lo que es la epidemiología de la información. Hay que llegar mucho a nuestra población con una buena información oportuna, eficaz y veraz, ¿no? No podemos inventar nuestra información, no podemos jugar con números, sino que si no llegamos con una información fidedigna, pues vamos a ir con información errada y la gente va a creer lo que dicen los rumores. A esa terminología se llama infodemiología, en los cuales dicen que es la ciencia cómo poder distribuir mi información acerca de, cuando hablamos de información epidemiológica, ¿no? Que es importantísimo ello. Y ello se vio mucho en la época del COVID, que la gente decía, "Ya se están muriendo, miren, si ustedes hacen tal acción, los casos van a aumentar, o realmente hay que tomar lejía, que decían hay que tomar otro producto y tantas cosas, que la agüita milagrosa, y realmente no había nada, porque es un virus, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando hablamos de infodemiología, tenemos que tener conceptos verdaderos, razones exactas, para que esta información que se recibe a través de la comunicación por estos medios electrónicos pueda llegar a nuestra población correctamente bien. Inclusive se puede hacer una tesis muy importante, ha habido una tesis y se puede reanudar esta información para saber cómo la gente se entera sobre enfermedades como el dengue, la varicela u otros. Son casos que los dejo a ustedes para que puedan continuar esta información. Entonces, cuando hablamos de infodemiología, prácticamente estamos hablando cómo se distribuye la información sobre la enfermedad a través de, ya sea de WhatsApp, ya sea de Google, ¿no? De su TikTok y todo lo que ustedes han podido ver. Entonces, esta condensación de enfermedades, de información, de epidemia, es muy importante porque también recibe el nombre de infodemia. Y esto lo colocó por primera vez David Rockcroft, ¿no? Frente a los brotes que teníamos de qué, de lo que era el COVID. Cuando hemos hablado, ustedes se acordarán, cuando hablamos de estos brotes de enfermedad que sucedían, teníamos que ver cuántos casos de enfermedad teníamos, cuál fue el incremento inusual, cómo se estaba dando, en qué tiempo, en qué día, en qué lugar, en qué grupo etario, cómo era. Teníamos que ver cuál es el número de casos y si existía realmente un nexo epidemiológico, realmente la persona había estado de viaje, la persona había estado con una persona que había tenido COVID o no. Frente a estas situaciones, es importante dedicar en qué ocurrencias o en qué situaciones se puede dar un brote. Se puede dar un brote también por una resistencia a antibióticos. Ustedes van a una farmacia, ustedes creo que también lo han visto, si me pueden contar, de que vende, no es el farmacéutico está atrás, pero el que está vendiendo los medicamentos, pues es un simple vendedor, que vi a la persona y dice, tengo un dolor de amígdala, ¿qué tomo? Ah, tómese de frente, le da una cefalosporina. ¿Cómo se le ocurre dar una cefalosporina a una persona cuando puede ser solamente un simple resfrío? Y eso no es médico. Y cuando la persona realmente tenga una infección y necesite tomar una cefalosporina por la enfermedad que va a padecer, pues hace una resistencia. De ahí que dicen, estamos dando de todo y la enfermedad prosigue.
Ahí tenemos también los casos de la resistencia, como es de la tuberculosis, los MDR, los XDR que se están padeciendo, ¿no? Entonces, también el virus, la bacteria se hace resistente, ¿no? Hay una aparición de formas clínicas realmente muy causadas por agentes etiológicos conocidos como otras, ¿no? También podemos hablar de otras situaciones que pueden indicar un brote cuando hay aparición de signos y síntomas que no se someten a un tratamiento específico y que no responden. También por la aparición de enfermedades que ya fueron erradicadas. Yo les pregunto, si el día de hoy encontramos un caso de viruela en el Perú, ¿qué sería? A ver, jóvenes, para saber si están ahí o no Un están. brote, un brote. Un caso Emergente. Ajá. de viruela, ¿qué sería? ¿Qué sería, jóvenes? Caso emergente. Un brote, primer caso. Comencemos. ¿La viruela es una enfermedad emergente o reemergente? Reemergente. Reemergente. Si apareciera, sería reemergente. Un solo caso de viruela. Acá en Lima, ¿cómo se llamaría? Reemergente, históricamente sí ha habido. La viruela la hemos tenido hace muchos años, pero ha sido erradicada. Ya no hay casos de viruela en toda América. Pero un solo caso, para nosotros sería una epidemia. Un solo caso. Miren, ese es el único término. Acuérdense, la presencia de viruela acá en el Perú, un solo caso sería una epidemia. ¿De dónde vino, qué apareció, cómo fue? Eso sería. Acuérdense, no sé qué pregunta examen, ¿no? Entonces, la aparición de enfermedades erradicadas o eliminadas, como el cólera. ¿Tenemos cólera? No, pero si aparece 20 casos de cólera, ¿qué sería? Epidemia. Emi. ¿Qué sería? 20 casos de cólera. Un brote. Porque tengo 20 casos de cólera y puedo responder. Cuando ya aparecen más casos y yo no puedo responder de acuerdo a mi situación sanitaria, sería una epidemia porque están aumentando más casos, yo no puedo controlar. ¿Ya? Entonces, un brote también es la aparición de síndromes o enfermedades en un conglomerado. ¿Se acuerdan que hemos hablado de conglomerado? ¿No? A lo mejor tenemos en donde, acá en Ica, comenzamos a tener casos de Chagas. 5, 6, 7 casos, eso es un brote de Chagas, ¿no? Y también cuando decimos que hay un brote, tal como apareció en Wuhan. La gente mira, ¿por qué los hospitales paran llenos? ¿Por qué? Porque hay una demanda hospitalaria. Y cuando hay demanda hospitalaria hay que ver por qué está yendo tanto la gente al hospital. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque hay un brote. La gente apenas tiene una enfermedad, no responde, le da sus analgésicos, antipiréticos, no reacciona al hospital. Entonces, si no va un caso y no dan 20, 30, 40 sin caso, el hospital ya está a punto de colapsar, está sucediendo un brote. Son situaciones importantes. Y se acuerdan que un presidente hablaba mucho, le enseñaban a hablar sobre el número reproductivo básico. El RO lo tenemos en 1, ¿no? El R2 en 2, estamos el RO en 3. No sé si lo habrán escuchado y en esa época nuestros alumnos decían, doctora, está hablando el RO. Efectivamente, el RO es el número de casos ocasionados por una persona infecciosa que ingresa a una población totalmente susceptible. El caso del COVID. El caso del COVID eran los casos que llegaban de COVID y nosotros no teníamos nada con qué defendernos, no teníamos una vacuna, no teníamos nada. Entonces se iban contagiando, ¿no? Entonces esa persona infecciosa comienza a entrar a un sitio donde realmente la persona susceptible no tiene cómo defenderse inmunológicamente y empieza pues a contagiar. Y el tiempo de generación o serial time
es el tiempo que transcurre desde el inicio, ¿no?, de los síntomas de caso, del primer caso, y el inicio de los síntomas del caso secundario, ¿no?, del caso que yo le contagié. Entonces, eso se habla sobre el RO. Entonces, cuando hablamos del RO, el RO es una tasa de reproducción básica, en los cuales la C es la probabilidad de exposiciones, el número de exposiciones de personas susceptibles a una de tiempo, o sea, cuántas personas han sido expuestas a este primer caso, ¿no? A través de la eficiencia de transmisión y la probabilidad que cómo se transmite la exposición a un infectado, y la de la duración de la infección, ¿no?, el tiempo durante el cual la persona infectada es contagiosa. Entonces, mucho hablan el RO, acuérdense que todo este examen, la tasa de reproducción básica. Entonces, la tasa de reproducción básica, que es para poder evaluar cómo es la propagación de esta epidemia, se ve de un caso de RO, que es una persona que contagia o por lo menos a otra persona. Entonces, este RO, acuérdense que estaba por el contacto infeccioso, por cómo es la eficiencia de la transmisión y la duración de esta infección. Generalmente es 1, ¿no? La tasa de reproducción de una epidemia debe ser a 1. Pero cuando ya no es 1, aumenta, ¿no? Como ven acá, esta persona vino y contagió a una persona, y esta contagió a otros, y así sucesivamente. No miden la transmisión, la no transmisión en las personas infecciosas, y que va a infectar a esta persona susceptible, pues el RO aumenta. El RO ya no va a ser a 1, el RO va a ser a más. No, miren, de esta persona como ha ido contagiando a todos. Entonces, el RO acá aumenta, ya no es igual a 1, sino el RO aumentó. Entonces, aumenta el contagio, aumenta la transmisión, y aumenta más que todo la infección en aquellas personas que han sido susceptibles. Y la transmisión, pues, se puede detectar a través del primer caso. Acuérdense que dio un caso X, bien, la detección de reporte de casos, la confirmación por laboratorio, y si hacemos un oportuno control, esto disminuye. Nunca se olviden del RO, ¿no? Porque te va a ver cómo se está transmitiendo la enfermedad. Y se acuerdan que ese presidente decía, estamos en RO3, no, pero hemos bajado a 2. Y la gente decía, pero ¿por qué habla de RO? ¿Qué es el RO? Pues el RO es la forma de transmisión de una enfermedad. Entonces, con la enfermedad no está controlada, esto sigue aumentando. Lo que nosotros queremos es que toda epidemia sea controlada y el RO desaparezca, o el RO sea menor a 1, o que no haya RO sea 0, ¿no? Entonces, espero que no se olviden. Es importante saber cuáles son los objetivos de una investigación de brote. En primer lugar, queremos ver cuándo es un brote para determinar cuál es la fuente de infección. ¿Es por un zancudo? ¿Es por un insecto? ¿Es por qué? ¿Por un virus? ¿Es por el agua? ¿Es por el aire? ¿Cómo es la fuente de transmisión? Hay que determinar el mecanismo de transmisión. ¿Se transmite de boca a boca, de ano mano boca, de boca a pies? ¿Cómo se transmite? ¿Por parte serológica? ¿Cómo se transmite, no? Por la parte sexual, ¿cómo se transmite? Hay que determinar el agente causal, hay que determinar la magnitud del brote, también cuántos casos se están presentando, y control y prevención de enfermedades, y cómo se está diseminando. Para los objetivos de un brote es importante ver cuáles son las medidas de control, cómo voy a intervenir a través del agente, el huésped y el ambiente, y sobre todo, qué necesidades voy a tener para hacer una vigilancia epidemiológica a nivel local. Los epidemiólogos tienen que salir, tengo que hacer mi vigilancia, tengo que ver cuántos casos se han presentado, edad, direcciones, teléfonos, todo, para poder llamarlos, para ver cuántas personas más de su domicilio se han contagiado, y poder notificar estos casos, y sobre todo brindar el oportuno entrenamiento a las demás personas cuando aparezcan algún brote o alguna enfermedad. Entonces, entre los objetivos de investigación de un brote está ver cuál es la fuente de infección, mecanismo de transmisión, cuál es el agente causal, la magnitud del brote, control de prevención de enfermedad, y tomar las mejores medidas inmediatas para poder frenar esta cadena de transmisión. Entonces, cuando controlamos un brote, señores, hay que remover o eliminar la fuente de infección. Sabemos que la fuente de infección, pues el agua, pues eliminarlos, el agua, el criadero de estos zancuditos.
bloquea el proceso de transmisión. Pues nosotros cuando estuvimos en el COVID, bloqueamos. ¿Cómo fue? Todos estuvieron en su casa, no salían. Y si salían, salían protegidos. Y no sean besitos, no sean la mano, ya comenzamos a darnos besitos, a darnos la mano, y nos olvidamos cómo fue la transmisión del COVID. Hay que hacer una eliminación de susceptibles, como vacunándonos. Vacúnense. Por más que decimos, miren, hay que vacunarse, que te va a evitar varias enfermedades, la gente dice, no, yo no me vacuno, tengo miedo a la vacuna, que la vacuna me han dicho que me va a dar otra enfermedad, que me están poniendo una cápsula entre la vacuna, en los cuales van a seguir mis pasos, me van a hacer daño, no tomo medicación porque me va a hacer daño para otra cosa y así sucesivamente. Entonces hay que enseñarles a la gente que es importante no estar susceptible, sino tener una resistencia frente a cualquier epidemia que tengamos. Entre estos objetivos de investigación es muy importante estudiar pues, la gente, verla, fortalecer la vigilancia a nivel local. No solamente yo lo voy a ver, sino decía la municipalidad, a los propios miembros de la comunidad, a todos qué tienen que hacer para poder eliminar pues cualquier fuente de infección y más que todo estar atentos para tener ciertos síntomas que yo puedo ser que estoy haciendo la infección y sobre todo brindar oportunidades. Los pasos de investigación en brotes, señores, es salir al campo, verificar el diagnóstico, definir los casos, plantear una hipótesis. Realmente lo que estamos planteando está bien, si nos vacunamos vamos a eliminar la cadena de transmisión, realmente es cierto, ¿no? Implemento mis medidas de control, hago mi protocolo y difundo. Prácticamente los pasos de investigación de un brote es igual que un proyecto de investigación. ¿Cómo controlo un brote? ¿Cómo? Cuando elimino la fuente de patógeno, cuando hago un bloqueo de transmisión, acuérdense, y cuando elimino la susceptibilidad, vacunando o dando una medicación. Entonces, acá tiene la respuesta frente a control de brotes y epidemias, ¿no? Si realmente identifico precozmente al paciente, pues tengo que darle un tratamiento oportuno. Si identifico la etiología, pues porque he actuado a través del laboratorio, empleaba los antígenos, empleaba pruebas de PCR, o de qué. Si identifico el grupo de población más vulnerable a enfermar o morir, pues tengo que verlos a través de mis estudios descriptivos, que he visto que las personas que están falleciendo más son niños o adultos. Hay que identificar la fuente de infección. ¿Cómo? A través de mis estudios epidemiológicos. Tengo que identificar los determinantes de riesgos asociados. ¿A través de qué? De mis estudios analíticos. Tengo que desarrollar mis medidas de control. ¿Cómo? Tengo que investigar en campo, tengo que salir, tengo que ver si realmente la gente está botando inservibles en caso de dengue. Tengo que ver si realmente tengo un plan de intervención y también implementar políticas públicas de prevención y control. ¿A través de qué? A través de una participación ciudadana. Que el gobierno diga todos tienen que vacunarse, todos tienen que botar los inservibles, no acúmulo de agua, ¿no? Entonces todos tenemos que trabajar en conjunto para poder eliminar enfermedades. Para ello, hay una capacidad local de actuar frente a un brote, en los cuales tiene dos aspectos. Tenemos que detectar oportunamente una alerta epidemiológica, que ustedes lo han visto. Si veo que están aumentando gran cantidad de casos, pues yo tengo que hacer una vigilancia de salud pública y sobre todo alertar a mi población, alertar a mi establecimiento de salud que diga a su comunidad, ojo, están aumentando casos de dengue, están aumentando casos de varicela, de influenza. Y también dar una respuesta epidemiológica, ¿no? A través de un equipo local organizado para investigar lo que está sucediendo.
Jóvenes, ¿me están escuchando? Señores, señoritas. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, se va cada rato, no sé por qué. Bueno, entonces cuando hablamos de caso estamos hablando de una persona que ha sido clasificada según sus atributos de cierta enfermedad. Supongamos que la definición de un caso está más que todo dado cuando yo asevero, identifico que a través de un método diagnóstico de laboratorio cumple con los atributos de que esa persona está haciendo pues un cólera, un Chagas, una leishmaniasis, no está haciendo una Bartonella, está haciendo un COVID o en este caso un dengue, ¿no? Entonces depende de los atributos de sensibilidad y especificidad que se tenga para definir lo que es el caso. Entonces, si nosotros presentamos un caso de un paciente que tiene fiebre, malestar general, sangrado, ¿de qué estaríamos hablando? Y que ha venido de la selva, estaríamos hablando de una enfermedad, ¿qué? ¿Qué enfermedad? Jóvenes, una enfermedad metancénica, ¿no? Hasta que realmente veamos si es un dengue o puede ser un oropuche, puede ser una chikungunya, hasta que definamos para nosotros una enfermedad metancénica. Entonces, bajo este dependiendo de la sensibilidad y la especificidad, desde su etapa inicial. Desde su etapa inicial hay que definir cómo se inicia esa enfermedad, cómo es posible detectar el inicio, los casos índices de ella, y en la fase avanzada hay que concentrarse en ver la probabilidad de que este brote sea en sí, sea tener una capacidad de poderlos detectar como enfermos, como casos, y que esta enfermedad no avance. En su fase inicial tenemos que actuar en forma oportuna y detectar oportunamente los casos positivos o casos enfermos en un laboratorio. Pero en la etapa avanzada solamente ya tenemos que valernos efectivamente de esas personas que están en contacto con ellos o que tienen una alta especificidad de todos los que demás pacientes que se han presentado. Cuando hablamos de especificidad, ¿de qué estamos hablando, señores? Aquellos que son verdaderamente enfermos. Y cuando hablamos de sensibilidad, ¿estamos hablando de qué? San. Jóvenes, por favor, tenemos que estar, estamos hablando de la clase pasada. Muy bien. Para todo ello que hemos hablado recapitulando, de brotes, epidemias, sindemias, de pandemias, de brotes puntuales, ¿no? Propagativos, de fuente común, y todo ello, pues, todo esto nos regimos a través de un reglamento sanitario internacional. Así como la OMS se ha reunido y en esta bendita asamblea van a decir, tenemos que actuar todos frente a otra pandemia que puede suceder en cualquier momento, pues hay un reglamento sanitario internacional que también nos agrupa a los 194 países miembros de la OMS, en las cuales te dicen que hay que cuidarnos para que cuando una persona pase frontera a frontera, pues no lleve la enfermedad y si la lleva, pues hay que notificarle de una forma oportuna. Hay que tener mucho cuidado con esas enfermedades infecciosas, emergentes, enfermedades nuevas, como este síndrome respiratorio agudo severo que lo hemos tenido, o frente a los casos de influenza que estamos presentando. Entonces, ¿qué te dice este reglamento? Que a través de estas infecciones, ya sea por, por productos pues que son la parte infecciosa o también puede ser por fugas o por accidentes nucleares o que venga una bomba nuclear o algo que realmente como Chernobyl, ¿no? Que realmente se destape y que todos podamos tener una contaminación, pues eso es lo que desea eh, la OMS, ¿no? Que a través pues, de tráfico de personas que salimos, entramos, las migraciones que tenemos, este comercio internacional, tenemos que proteger la salud pública de todos los países. Por lo tanto, hay enfermedades que tenemos que tenerlos en alerta, tales como el carbunco, el dengue, la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica, la fiebre lazo, la fiebre de Valle de Rift, la gripe aviar, la pandemia de H1N1, viruela, síndrome respiratorio del SARS. Miren, estos son enfermedades que pasan fronteras y en cualquier momento pueden desarrollar un brote.
Me acuerdo ver estas filas cuando entraban al centro de salud Virgen del Carmen y se separaban, ¿no? Cada paciente por más de 2 metros. Ahora todos estamos colapsados queriendo entrar a un establecimiento de salud. Cuando hablamos de las fases de una pandemia, acuérdense que la OMS ha separado 6 fases para desarrollar de una posible pandemia. Primera fase es cuando el virus solamente circulaba en animales y nunca ha causado infecciones en personas. Están en fase 1. Fase 2 es cuando este virus que ha circulado en animales ya causa infección en personas, tales como hemos visto con el COVID y tales como hemos visto en la gripe aviar. 3, cuando ya comienzan a haber casos esporádicos de enfermedad, pero no tienen suficiente cantidad de transmisión, ¿no? O sea, hay casos por acá, se ven casos por un grupo, otro, pero no se ve que está en una transmisión de persona a persona. Fase 4 es cuando existe una transmisión de persona a persona y hay un incremento muy oportuno, muy rápido para decir, ojo, se están aumentando los casos, esto va a ser una pandemia y el contagio, la transmisión es rapidísima, el error ya aumentó más de 2. Y fase 5 es cuando el virus se transmite de persona a persona, cuando ya pasa por más de 2 países. Te dice la OMS, ojo, estamos en una pandemia inminente. Y la fase 6 que llegamos nosotros con el COVID, que nos dijeron, estamos en la fase 6, pues una epidemia global, ya está en marcha, ¿no? No queremos llegar de nuevo a una fase 6 que es terrible, porque no solamente lo tenemos en el Perú, en Cuba, en la China, en Rusia, todo el mundo lo tenía, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Cuando está en marcha, colapsa, todos entramos en pánico, no tenemos una infodemia realmente muy buena y la gente comienza a hablar ciertas situaciones que no son pues las correctas y la gente comienza a tener terror, la parte psicológica que se ve afectada. Para ello hay que ver, por ejemplo, el problema que sucedió con la gripe aviar en mayo de 2013, ¿no? Comenzaban a aparecerse casos de un animal a otro, luego comenzó a aparecer en personas y así sucesivamente se fue atacando a este virus, fue volviéndose más resistente, muta, ya no era el H1N3, sino era ya el H9N2 y comienza a atacar solamente a aves, sino también a patos, pollos y comienza a tener las cepas que son muy fuertes y se distribuye generalmente en Asia, ¿no? Entonces, la tasa de letalidad con esta gripe aviar llegó a más del 24%, la fuente de infección aún permanece de infección, pero ya sabemos de qué fue, y los casos presuntamente fueron por estas graves infectadas. Entonces, esta influenza de influenza aviar que llegó en el 2013 y luego se comenzó a tener 600 y tantos casos, de uno publicado por la OMS en el 2017, que comenzó a infectarse personas y comenzaron a presentar casos graves y terribles, pues no solamente llegó ahí, que en el año 2022 pues ya comenzó a tener otro subtipo. Y en el 2021 hubieron ya casos, 2023 hubieron casos de gripe aviar en Ecuador, inclusive acá se aparecieron 3 o 4 casos, en Honduras, en Bolivia, en todas partes, pero se llegó a controlar, supuestamente. Entonces, para ello, también, ¿qué dijeron? En el 2017 hay una epidemia en el norte del país y algunos casos en Lima. Total, de que comenzaron a aparecer pues un brote de dengue en Piura. Llegó a Lima unos cuantos casos. El MINSA detalló en el 2017 que hubo más de 13.000 casos y cada año iban aumentando. 2019 hubo otro brote en el norte del país, 2022 hubo un brote en el norte del país y en Lima, 2023 hasta octubre de 2023 teníamos más de 264.000 casos, 2024, que nos han dicho sus compañeros todos hoy día, los que han expuesto, han hablado sobre el aumento de casos que hemos tenido. El Perú ha notificado más de 173.000 casos, ¿no? Lo que si vemos en comparación con el año pasado,
pues hemos ya aumentado a más de un 300% de casos. Estamos en una epidemia grande de dengue, señores. Así fue cuando fue el coronavirus que apareció en el año 2019 y que los casos fueron apareciendo en un país, otro país, hasta que tuvimos nosotros. Yo no les voy a hablar más sobre COVID-19 porque creo que todos lo hemos vivido en carne propia. Estamos viendo que realmente estamos dejando al lado las medidas de protección y que lamentablemente la gente vaya no quiere vacunarse. Antes todos pedían por vacunarse, sea en la cola, nos han dicho hasta demanda, porque ustedes saben que al lado del centro de Virgen del Carmen está el centro de acopio, que porque nos sacábamos las vacunas, teníamos hasta un patrullero ahí porque la gente quería hasta llevarse las vacunas. Y ahora solicitamos que por favor venga la gente a vacunarse y no viene. Preguntamos en el 2022, 2023 disminuyeron los casos, pero persisten los casos de COVID. Pregunto, ¿estaremos a la espera frente frente a otra pandemia o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaremos? A ver, chicas, para ver si están ahí o yo estoy hablando toda la mañana sola y me han dejado. Es ¿Qué dicen, posible jóvenes? que vuelvan. Es posible que haya algo similar si es que no hay prevención. Muy bien, en cualquier momento puede resurgir cualquier enfermedad y que realmente no tengamos acorde para poder responder frente a una pandemia. Y así fue que también apareció por primera vez la viruela del mono en el año 1958, pero el año pasado lo tuvimos acá, tanto que tuvimos que presentar una alerta epidemiológica por los casos que se han presentado. Y acá nomás en Virgen de Carmen hemos tenido algo así de más de 40 casos. Por eso digo que es importante estar muy conectado con lo que es, pues, los abordajes, el pronunciamiento de estas enfermedades que van a estar más que todo en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Ejemplo, los casos de viruela del mono que presentan un descenso en el Perú, porque comenzó a hablarse y a hacer una vacunación de la viruela del mono, especialmente a los HSH, a las mujeres transgénero, a los trabajadores sexuales y a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque la transmisión era muy rápida, pero se ha podido controlar gracias a la vacuna que llegó. Hay otro virus, que es el virus Nipah, que pensaban de que en 99 fue descubierto en países asiáticos y pensaban de que se iba a distribuir más porque es producido por el cerdo, que lo transmite el murciélago, y hubieron grandes casos, pero a una oportuna intervención de la OMS lo han podido frenar porque también se contagiaba por las gotitas de flúor, por la parte de la nasofaringia, y también decían que era por los animales, por la contaminación de estos alimentos, ¿no? Que es producidos por el cerdito y otros. Pero era una enfermedad que se venía, pensaban de que iba a venir. Ya estaba en Malasia, en Singapur, en la India, pero ahí paró. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una investigación, hay que ver qué investigar. Y generalmente hay que vernos también de los rumores. Por eso es que en epidemiología ustedes ven vigilancia de rumores, porque si la gente dice que tengo casos de varicela, casos de leishmaniasis, casos, hay que ir, vigilar y observar esos casos. Entonces, hay que investigar el número de personas infectadas, cuáles son los síntomas que están presentando, cómo ha sido que apareció la enfermedad, cómo ocurrió, cuál es la percepción de niveles que tengo que tener control. Por supuesto, tiene que haber un interés público y sobre todo tiene que actuar conocimiento médico importante para poder contribuir a mejorar pues la, los casos de esta enfermedad que se presenta. Ya saben que el esquema para investigar epidemias es determinar el problema, cuándo sucedió las enfermedades, en tiempo, lugar y personas, cuál sería la hipótesis, por qué están sucediendo estas enfermedades, y al último hacemos la análisis e interpretación, ¿no? Acá tienen el esquema. Nosotros hacemos cuando queremos decir que hay un brote, supongamos de leishmaniasis, como ha habido en un campo de
¿De qué digo? Pues no he sido una escuela de formación de militares, hubo un caso de leishmaniasis, le hemos tenido un brote de parotiditis, ¿no? Varias enfermedades, pero tenemos que hacer un informe así al respecto de un brote en esos lados. Ahora, ¿cuál es la mejor tasa para medir la extensión de un brote, señores? La tasa de ataque. Acuérdense, acuérdense, tasa de ataque. Muy bien, muchas gracias, señores. Espero que no tengamos ningún brote, ninguna enfermedad al respecto con todo lo que hemos mencionado, ¿no? Que sí sería terrible presentar una enfermedad. Un momentito, por favor, mientras entramos a lista. Muy bien, señores, vamos a pasar lista de una vez.